La ciencia aumenta, el conocimiento aumenta, la tecnología y tantas cosas en estas épocas que está en crecimiento. Pero hay una cosa que no ha cambiado. En la Biblia, este pecado es llamado una abominación delante de Jehová. Voy a mostrarles de qué estamos hablando y cuál es este pecado que está incluso dentro de aquellos de los llamados creyentes. Esto es un pecado y en la escritura es llamada una abominación. Sean bienvenidos, mis amigos. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y compartan con sus amigos y familiares para que todos lleguen a conocer cuál es este pecado, esta abominación a los ojos de Jehová. Había un rey que había sido escogido por Dios, llamado por Dios. Con el pasar de los años desobedeció los mandatos de Jehová Dios y por lo tal fue desechado. Al pasar los años, él trataba de encontrar una comunión con Dios, trataba de buscar respuestas de parte de Dios, pero Dios no respondía a su oración. ¿Por qué? Porque este rey se había apartado de los caminos de Jehová. Tanto es así que buscó a una mujer que practicaba adivinación. ¿Para qué? Para consultar con los muertos. El rey Saúl trataba de comunicarse con el profeta Samuel, quien ya había muerto. Este pecado es llamado una abominación. El tratar de comunicarse con los muertos, el tratar de establecer una comunicación de alguna manera, muchas veces buscando a personas, ¿no?, que practican la adivinación, la magia, para tratar de establecer esa comunicación con el más allá, con los muertos, con los que ya no están entre nosotros. Este es llamado una abominación por parte de Jehová. Está escrito en Deuteronomio capítulo 18, cuando Dios manda y dice: no sea hallado en medio de ti aquel que practique adivinación, agoreros, magias, sortílegos, no sea hallado en ti aquellos que consulten a los muertos, porque es abominable para Jehová. Aunque muchos dentro de las iglesias o denominaciones creen en Dios, hay muchos que todavía se siguen comunicando con los muertos. ¿Y de qué manera? En los cultos paganos de adoración a otros dioses, ¿no?, humanos eran transformados dioses, y también a esos humanos, una vez muertos, les hacían oraciones y peticiones y consultas a esos muertos. Esto es llamado abominación para Dios. El profeta Isaías denuncia esto claramente y dice: si os dijeren, consultad a los adivinos, o consulten allá a los encantadores. El profeta Isaías se pone firme y dice: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dice el profeta Isaías. Claramente está denunciando ideologías en las cuales las personas hacían oraciones y peticiones a personas que habían muerto. Claro, esto está escrito en la Biblia, pero en la actualidad, ¿de qué manera podemos verlo? Algunos razonando dicen, ¿no?, Pedro murió, Pedro era un santo, un discípulo, por lo tanto voy a hacer peticiones o oraciones a Pedro, porque fue un santo. Pero está escrito que no debemos consultar a los muertos. Por tanto, Pedro murió, ya no está entre nosotros. Así que, si de alguna manera alguien trata de comunicarse con Pedro, trata de comunicarse con María, trata de comunicarse con Pablo o con alguno de los justos de tiempos antiguos, estaría cometiendo este pecado de tratar de comunicarse con los muertos, lo cual Dios condena en su palabra. O tal vez muchas personas lo hacen con buena intención de querer comunicarse con alguno de los santos de Dios, pero no, la Biblia condena tal práctica. Vamos a poner de ejemplo a María, en este caso. María, la madre del Señor Jesús, murió hace 2000 años. Fue humana, como tú y yo, pero ahora ya no está entre nosotros, ha muerto. Por tanto, si alguna persona trata de comunicarse con ella, trata de hacer peticiones a ella, trata de hacer oraciones a ella, esto sería un pecado, una abominación delante de Jehová, como está escrito en Deuteronomio. Este es el pecado que está persiguiendo a muchas personas y tal vez por ignorancia lo hicieron. Pongamos un ejemplo. En el mundo entero, supongamos que 40,000 o 50,000 personas están haciendo peticiones a María. Pero
¿cómo es que María puede escucharlos? ¿Acaso María es Dios? Es imposible, pues Dios puede escuchar las oraciones y no importa el número, Él los escucha por cuanto es Dios. Pero alguien humano que haya muerto, ¿cómo podría escuchar tantas oraciones? Es algo imposible. Y es más, Dios condena que alguien trate de comunicarse o tener alguna relación con algún muerto. Ese texto que leímos en Deuteronomio donde dice, no sea hallado en medio de ti aquel que consulte a los muertos. La palabra consultar está traducido en otras Biblias como no se ha hallado en ti aquel que invoque a los muertos, invocar, o aquel que busque algún consejo de algún muerto, o aquel que pida consejo de los muertos, no sea hallado en medio de ti. A tener en cuenta estos textos bíblicos que nos enseñan estas cosas, para no caer en pecado, por cuanto esto es un pecado. Tal vez algunos traten de callar o esconder, pero no podemos hacerlo. Lo que está escrito, está escrito. Pero como en una ocasión el apóstol Pedro dijo, tal vez por ignorancia lo hicieron, hermanos. El apóstol llamó al arrepentimiento. Muchos de los que escuchan este video tal vez lo hayan hecho, tal vez hayan tratado de invocar o de obtener algún consejo, de tener comunicación con algún muerto, o orar o hacer peticiones o pedir milagros a algún muerto. Esto es condenado por la Biblia. Por tanto, mis amigos, si por ignorancia lo hicieron, ahora lo importante es proceder al arrepentimiento, pedir perdón a Dios, y Dios en su misericordia nos perdona. Pero a partir de ahí, ya no volver a tales pecados, ya no volver a cometer esa abominación, mis amados amigos. Esto lo digo, mis amigos, no con el ánimo de llegar a una rivalidad con ustedes. Lo importante aquí es llegar al conocimiento de la palabra. Yo creo y estoy seguro de que cada uno de nosotros tratamos de obedecer a Dios. Creemos en un Dios, tratamos de obedecerlo. Pero la pregunta es, ¿cómo quiere Dios que lo obedezcamos? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Qué nos dice su palabra? No importa lo que alguien nos cuenta, lo importante es lo que está escrito. Lo importante es leer y entender y según a ello obedecer. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Lean la palabra de Dios, escudriñen, volvamos a Dios con todas nuestras fuerzas y busquemos cada día más su gracia.